Bueno amigos, muy buenas tardes. Nuevamente los saludos de mi canal de YouTube. Yo soy Jenner Úsuga y hoy estamos con unos invitados muy especiales. Me puse corbata para mis invitados. Estamos con el misionero claretiano que nos acompaña desde los Estados Unidos, Henry Ramírez Soler. Y también estamos con nuestro compañero Juan Pérez desde Chile, que es docente universitario y activista por la paz. Juan, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Jenner, muy bien, muchas gracias. Gracias por la Eh, invitación. Padre Henry, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar contigo y con ustedes en este canal para compartir nuestro trabajo por la paz en Colombia. Bueno, yo le cuento a toda la audiencia nuestra que hoy desde este programa vamos a estar hablando de Defendamos la Paz. Defendamos la Paz es un grupo de ciudadanos que se ha reunido no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Creo que incluso donde hay más fuerzas a nivel internacional, con un único propósito que es defender la paz en Colombia. Hace ya un año larguito que se lanzó Defendamos la Paz. ¿Qué es Defendamos la Paz, Juan? Mira, Defendamos la Paz es una red de colectivos, organizaciones, individualidades que producto de la Marcha a La Haya el 5 de abril del año pasado, pues vimos que había como fuerza y que había mucha inquietud en el exterior por aportar al tema de la paz, y ahí se fue consolidando y surgió la idea de armar una red que juntara a toda cantidad de colombianos y colombianas que estamos en el exterior y que estábamos como luchando desunidos. Y pues el 13 de junio pues se lanzó el grupo, digamos, como intentando unir una variedad de fuerzas bien importante. Y pues somos eso, una red, y no hay, somos una red con una estructura horizontal, digamos, no hay un liderazgo específicamente. Y intentamos ir aprendiendo sobre la marcha, sobre cómo coordinar acciones, pero lo que nos distingue es eso, la pluralidad también, y sobre todo, independientemente de toda la cantidad de miradas que hay, de ideologías, de formas de pensar, nos une el tema de la paz. O sea, hay cuatro o cinco objetivos centrales, e intentamos ser como, que sean como nuestro eje articulador para tener siempre en mente que el objetivo es la paz. Sí, señor. Padre, ¿qué es Defendamos la Paz? Históricamente, los colombianos en el exterior habían ejercido una tarea muy importante, que es el tema de la incidencia y la diplomacia en torno a la defensa de los derechos humanos. Creo que desde muchos rincones del planeta, distintos colombianos y colombianas habían venido ejerciendo una labor muy importante de diplomacia en torno a la defensa de los derechos humanos. Y recuperando esa tradición y viendo la necesidad que también la paz y en concreto el proceso del gobierno colombiano del Estado colombiano con las FARC, también necesitaba un ejercicio de diplomacia, de incidencia política en el exterior. Vimos la necesidad de articular distintos esfuerzos, distintas experiencias en Defendamos la Paz. Hay distintos grupos y colectivos de personas, hombres y mujeres, que han venido realizando distintas acciones en favor de la paz. Y Defendamos la Paz pretende es articular ese esfuerzo para que las distintas iniciativas, ya sea en Australia, sea en Europa, sea en América, y cuando digo América es toda América, no estoy refiriéndome a los Estados Unidos, se pudieran articular y poder tener énfasis comunes, porque al fin de cuentas, pues estábamos hablando sobre un mismo interés, que era hacer que ese proceso de paz no fracase, y por eso en Defendamos la Paz estamos articulados distintas corrientes de pensamiento, distintas posturas políticas, pero sobre el principio, uno, de la diversidad, del respeto mutuo y de unos puntos que son fundamentales para nosotros, que es el apoyo a lo pactado,
tal como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Ok. dice que es necesario respetar lo pactado. Dos, el tema de la protección de líderes, lideresas, firmantes del acuerdo. Tres, el tema de el cese bilateral, o mejor dicho, abrir el necesario proceso de paz con el ELN. Digamos que fueron en torno a esos primeros núcleos con los que nos fuimos poniendo de acuerdo. Entonces, teniendo eso como fondo, pues empezamos a realizar distintas cosas. Y eso es Defendamos la Paz. Bueno, gracias, padre. Bueno, saludamos a la compañera Miriam Ojeda, que nos acompaña desde Londres. Miriam, buenas tardes y bienvenida a mi canal. Buenas tardes. Desde ya que me disculpo, pero tuve un problema pequeño aquí con el gas, pero ya se solucionó. Bueno, Miriam Ojeda, de Agenda Internacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz, y nuestra plataforma hace parte también de Defendamos la Paz. Bueno, hay una pregunta bien importante, y es que en Colombia en los últimos 70 años han habido 3 pactos de paz, todos incumplidos por parte del Estado y los gobiernos que han administrado Colombia. Todos prácticamente han hecho trizas y han asesinado a los principales dirigentes y a muchos militantes desmovilizados. Igualmente hemos registrado fraudes electorales, magnicidios de líderes. Tenemos hace 30 años una constitución hija de un proceso de paz, que es hija de un proceso de paz mediante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que todos conocemos. En todo este marco, ¿qué paz hay que defender o qué paz tenemos que construir? Juan. Bueno, yo creo que hay que defender como esta luz de esperanza que se abrió en el 2000, hace 3 años, digamos, porque en vista de lo que tú mencionabas antes como contexto, ¿no? Como la experiencia ya de los asesinatos y de las masacres y del exterminio de mucha gente que se desmovilizó, yo creo que esta tercera, como dice la tercera la vencida, es como ya la última esperanza para algunos, no sé, también hay muchas opiniones al respecto, de consolidar y lograr por fin aprender a vivir y darle como un futuro, tal vez a nosotros que estamos algunos más viejitos, pero a las generaciones, o sea, conocer lo que es la paz. Yo creo que los colombianos que vivimos en el exterior, obviamente con todo el desarraigo que eso implica, con toda la pena, el dolor que significa dejar tu patria, hemos podido disfrutar y conocer otras realidades y ver que es posible vivir dignamente, vivir sin miedo, vivir en un contexto en que no esté en peligro tu vida. Y yo creo que uno añora eso para Colombia. Y yo creo que eso es lo que ha hecho tan importante este último esfuerzo que fue como inesperado, o más bien un sueño que mucha gente no vio posible. Entonces yo creo que lo que estamos defendiendo es una esperanza, es un sueño igual, ¿no? O sea, quedan muchas cosas por hacer y sabemos que el camino es difícil y lo ha demostrado, ¿no? O sea, que cesó la horrible noche, todavía no, y que el amanecer está costando en llegar, pero yo creo que mucha gente nos estamos aferrando. Y yo creo que tú decías algo al principio, antes de partir, y es que hoy en día tenemos también la oportunidad de que las redes sociales nos permite conocer a una cantidad de gente que está haciendo cosas, ¿no? Durante mucho tiempo uno se sentía como solo, como que este esfuerzo de la paz no era tan grande, como que no había tanta gente sintonizada. Pero ahora que uno está afuera y va conociendo gente, ¿no? En Nueva York, en Londres, en Canadá, en Uruguay, en Brasil, en Dubái, se va dando cuenta que es mucha la gente que está por fuera, 8 millones, 10 millones de colombianos, y de eso un porcentaje muy grande está deseando que se haga sueño, que se haga realidad el sueño de tantos años, ¿no? O sea, hay gente que nunca conoció la paz. Siempre nos acostumbramos y normalizamos una realidad muy violenta. Entonces yo creo que ahora estamos aferrados a vivir algo de lo que viven en otros lugares del mundo. Padre, ¿qué paz hay que defender o qué paz tenemos que construir? Bueno, esa pregunta me permite aclarar, digamos, como una de las grandes dificultades que tuvimos que empezar a sortear
cuando empezamos a apostarle a un proceso de negociación y de salida política al conflicto armado en Colombia. Muchos creyeron o muchos creen que una negociación con una guerrilla y el Estado colombiano era la posibilidad de hacer una transformación radical del Estado colombiano y de instaurar un nuevo orden. Y digamos que esa fue en principio una de las cosas que mucha gente empezó a utilizar para decir, eso no sirve, no lo hagan. Con eso no se va a alcanzar la paz. Y de alguna manera lo que empezamos a ver muchos y muchas fue que la paz no es ni un concepto total ni abstracto, sino que es de la construcción de una serie de condiciones que permitieran, por un lado, humanizar la situación tan aguda que estaba viviendo el pueblo colombiano. Entonces, en ese sentido, hubo sectores, y hay sectores que pensamos que efectivamente el acuerdo de paz no es la respuesta absoluta para alcanzar la paz, porque la paz no solamente es el silencio de los fusiles, sino que tiene que ver con una serie de medidas que era necesario repensarse, porque el conflicto en Colombia no es solamente de carácter armado, sino tiene profundas raíces sociales. Y eso tiene que ver con el desempleo, eso tiene que ver con la educación, eso tiene que ver con la equidad de género, eso tiene que ver con el respeto de hombres y mujeres, identidades sexuales distintas, eso tiene que ver con pensamientos y tolerancia política. O sea, pero muchos, cuando se firmó el acuerdo de paz, dicen, no, con ese acuerdo no se va a solucionar nada. Y efectivamente, el acuerdo no va a solucionar todo eso. Pero sí nos permitía generar unas nuevas condiciones. Yo creo que hoy, años después de haber firmado el acuerdo, podemos estar seguros que ese acuerdo nos permitió generar nuevas condiciones para el ejercicio político, para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, para el ejercicio de la construcción de una Colombia distinta. Y en ese sentido, en Defendamos la Paz, estamos por la idea de una paz que no solamente se caracteriza por el silencio de los fusiles, sino que tiene que ver con lo que en principio está pactado en el acuerdo. Una serie de medidas que permitan generar nuevas condiciones. Que efectivamente ahí no está todo, claro, pero que un cese de hostilidades entre las FARC y el Estado colombiano sí nos permite y nos ha permitido un nuevo escenario para exigir que el Estado colombiano cumpla con ese pacto ciudadano al que en Colombia se ha establecido. O sea, porque igual tampoco el acuerdo de paz con las FARC no transforma el Estado. El Estado colombiano sigue siendo un Estado social de derecho. O sea, no hay ni una revolución, ni se le entregó el país a las FARC, como muchos están hablando. Lo que estamos hablando es generar un nuevo diálogo para posibilitar que el Estado responda con esas situaciones que en el marco del conflicto armado no se pudieron dar. Ya ahí no entro como en el juicio si era responsabilidad del Estado, de las FARC, no, por muchas circunstancias. Pero que este nuevo escenario nos permite hablar de una paz que es integral, que es una paz, como diríamos algunos sectores de la mesa ecuménica, del cual yo pertenezco, una paz con ética. O sea, una paz que nos lance a otro escenario. Y yo creo que es ese espacio el que nosotros y distintos sectores de derechos humanos y sectores ecuménicos hemos encontrado en Defendamos la Paz para poder estar en esta plataforma. Gracias, padre. Miriam, ¿qué paz hay que defender o qué paz tenemos que construir? Miriam, ¿puedes activar por favor el micrófono? Sí, pero bueno, lo han dicho los compañeros muy bien.
Y para complementar, yo diría que la paz no es un objeto que podamos llegar y coger, o no es una fecha a la que podamos llegar algún día. La paz sobre todo es un valor humano y un valor social. Y es una senda que hay que trasegar. Y en ese trasegar nos vamos a encontrar con muchas dificultades, como las que estamos viendo, pero también con muchas posibilidades como las que también estamos viendo. La paz que hay que defender es la paz que le puede dar una esperanza de futuro a las nuevas generaciones, una esperanza de verdad, justicia, reparación y no repetición a las que sufrieron de forma directa e indirecta el conflicto armado, una paz diversa, una paz rural, pero también una paz urbana, esa necesidad que tenemos de encontrar esas dos Colombias que infortunadamente nos las han partido de alguna manera, y que esta nueva agenda de paz lo que busca es integrar la paz, el proyecto social del campo, integrarlo a la urbanidad de Colombia. Y bueno, y la paz que debemos construir está todo por hacer. Creo que el proceso de paz fue un primer paso, un primer paso al cambio de agenda de guerra a la agenda de la construcción de una sociedad mejor, donde no nos tengamos que matar para decidir qué tipo de país queremos construir para el futuro. Sí, es correcto. Bueno, para nadie es un secreto que estamos ante un gobierno que abiertamente no quiere el proceso de paz, que hicieron campaña diciendo, algunos de los miembros del Partido Centro Democrático, diciendo que querían hacer trizas los acuerdos de paz. Creo que ustedes lo deben de recordar bien. ¿Piensan ustedes que la orden de detención, contra Álvaro Uribe Vélez aporta en este proceso de paz? Padre. Bueno, yo creo que entro como a clarificar una cosa que me parece importante, y es que Álvaro Uribe Vélez no está en este momento detenido por sus responsabilidades frente al conflicto armado, ni desplazamientos, ni ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, ni por responsabilidades de narcotráfico, ni por la creación de grupos paramilitares. O sea, todas esas otras investigaciones que tiene ahí, 293. que tiene en su prontuario, que tendrían que ver directamente con el conflicto armado en Colombia, porque es parte de algo que lo generó, lo avivó y lo mantuvo durante mucho tiempo. Entonces, Álvaro Uribe Vélez no está detenido por eso. O sea, Álvaro Uribe Vélez está detenido por la manipulación de testigos, en el caso en que él mismo acusó a Iván Cepeda de injuria y calumnia, después de que Iván Cepeda, efectivamente, Iván Cepeda, presenta cómo el señor Álvaro Uribe Vélez tiene unos vínculos muy fuertes, profundos, diríamos, con el paramilitarismo en Colombia. Entonces, digamos que esta detención apenas es como un rayito de luz que posibilitaría la apertura, o más bien la apertura no, sino el avance y la evolución de todas las investigaciones que él tiene, porque efectivamente lo que sí dejó claro el acuerdo, y eso y ahora para centrarme ya, y es que el acuerdo de paz que se firmó entre el Estado colombiano, no es un gobierno, el Estado colombiano y las FARC, asume la responsabilidad de las dos partes. O sea, se reconoce que hay una responsabilidad. Y efectivamente los presidentes de Colombia que estuvieron en todo el periodo de confrontación armada tienen una responsabilidad que enfrentar en este proceso. Esperamos que este paso, digamos, que se rompe un mito de tocar a los presidentes, a los expresidentes.
digamos que ese es un elemento muy importante para que se establezcan unos altos niveles de verdad. Y esperamos que esta detención pueda ser la posibilidad de desencadenar la serie de investigaciones y de juicios que posibiliten una verdad, no para que Álvaro Uribe esté en la cárcel. Yo creo que eso es lo que menos esperamos los colombianos. Lo que esperamos los colombianos es el desmonte de las estructuras criminales en torno al paramilitarismo, al narcotráfico, porque o sea, de nada nos sirve que Álvaro Uribe Vélez esté en la cárcel. O sea, de lo que menos nos interesa a nosotros, por lo menos a mí, es que él esté en la cárcel. O sea, y ya también en el acuerdo de paz lo establecimos. O sea, el único castigo de justicia no es la cárcel. El único no es la cárcel. Hay otras posibilidades, pero lo que sí nos interesa, y ahí es donde viene como a profundizar la pregunta que usted me hace, y es si este proceso, esta detención domiciliaria, nos permite profundizar las verdades que estructuraron el paramilitarismo, la represión estatal, el seguimiento a los defensores de derechos humanos, el asesinato del líder social. Si eso nos permite desvertebrar esas estructuras criminales, pues es un camino hacia la paz. Cuando se dio el proceso, el pseudoproceso de desmovilización de los paramilitares, lo que se hizo fue desmovilizar estructuras armadas, pero los jefes quedaron funcionando. Y entonces por eso hoy están tan activos. Claro, no tienen problema. O sea, reagrupar a un grupo de personas para que ejerzan algunas acciones de tipo armado terrorista, pues es relativamente sencillo, pero su estructura del mando sigue estando ahí. Sí. Y vemos que el ejercicio de la parapolítica, por ejemplo, quedó todavía a medias, porque hay congresistas hoy con altos niveles de investigación por corrupción que son presidentes del Congreso. Entonces, nos preguntamos. Entonces, esa detención de Álvaro Uribe Vélez nos abre la posibilidad para hacer que la justicia, desde nuevas perspectivas, nos dé el camino de la paz. Gracias, padre. Yo tengo una pregunta para el compañero Juan. Desde la firma de los acuerdos de paz, en Colombia se han asesinado más de 1000 líderes sociales. Se han asesinado también un número muy grande de personas que se desmovilizaron en este proceso de paz, ¿cierto? O sea, hay dos grupos de personas a los que están asesinando. Uno, a los exguerrilleros, a los exmilitares de la guerrilla FARC, que ahora estaban en sus sitios especiales, desde donde estaban haciendo con ellos pues, los diferentes procesos para reincorporarlos a la paz. Y los líderes sociales, que son aquellas personas que se pronuncian desde las regiones, que defienden los páramos, que están en contra del fracking, que están en contra de la minería ilegal y de una cantidad de cosas que son vitales y que son ellos los que dan la cara. ¿Cree usted, Juan, que este problema va a continuar? Que mientras no hagan trizas los acuerdos de paz, esta es la forma en que las personas que están en contra de la paz van a seguir presionando. Lamentablemente sí, por algo que te habíamos comentado antes, la experiencia ya de acuerdos pasados implica que hay una cantidad de mecanismos que tienen este conjunto de intereses políticos, económicos, de toda índole, que tienen intereses en territorios, desde el narcotráfico, restitución de tierras, y que yo creo que van a seguir en la medida de sus posibilidades frenando cualquier tipo de intención de cambiar el estado de situación, ¿no? Entonces, lamentablemente, el panorama, como decía Miriam también, es complejo en la medida en que es un proceso largo, como decía el padre Henry, no es algo que se firme la paz y estamos en paz, ¿no? Sino que es un proceso que hay que ganarse y en el cual tenemos que generar como mecanismos de aprendizaje para disminuir la cantidad de asesinatos. Pero quería unir esto con lo que preguntaste tú antes.
Acá en Chile, para mencionar un poco el tema el proceso contra Uribe, acá en Chile fue simbólicamente muy potente cuando el general Pinochet, el dictador Pinochet, fue detenido. Y aunque no fue justamente, o no fue por las razones que hubieran querido los chilenos que fueron exiliados, torturados, ¿cierto? Fue por otro tema así aparentemente banal, sí generó un cambio y una transformación un poco más acelerada, ¿ya?, de los procesos. Y yo creo que simbólicamente estamos parados en una coyuntura, en un punto de clivaje que podría hacer que eso que tú mencionas, el asesinato de líderes, a lo mejor o se puede incrementar un poco como en una respuesta, ¿cierto? Un poco como una venganza, pero yo creo que también puede implicar de alguna manera en que se desoriente o se desestructure un poco como estos liderazgos y esta afán de sangre, y también en la medida en que nosotros sepamos cómo responder, Sí. no siendo triunfalistas, sino usando la inteligencia y sobre todo limando las asperezas que hay en las distintas organizaciones, porque defendemos la paz, somos una cantidad muy amplia de miradas y de opiniones, pero todavía nos falta aprender a enfocar y ver dónde está el problema y hacia dónde tenemos que apuntar, ¿no? Entonces yo creo que hay camino por recorrer, yo creo que no se va a detener, yo creo que es un camino todavía muy largo. En Chile ha tomado más de 30 años y todavía quedan vestigios de la dictadura, pero hay que ponerse los zapatos y seguir defendiendo la paz con lo que tenemos, ¿no? Y ahora que, como dice un dicho acá en el estallido social en Chile, ahora que nos juntamos, no nos soltemos, ¿no? Yo creo que ese es como el llamado, a defender la paz con todo, y en este momento que posiblemente se va a venir como una arremetida, pues estar más alertas y mucho más juntos y juntas que nunca. Miriam, ¿qué nos hace falta para poder comenzar un proceso de paz con el ELN? Miriam, creo que hay un problema que no te escuchamos bien. Miriam. Bueno, creo que tenemos algún problema técnico con Miriam. Entonces voy a transmitirle esta misma pregunta al padre Henry, mientras Miriam... Ya, Miriam. 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 Bueno, creo que hay algún tipo de problema con Miriam. Padre, ¿qué nos hace falta para comenzar un proceso de paz con el ELN? Bueno, la pregunta es bastante difícil. Hay una falta de voluntad, ¿no? Yo creo que hay una falta de voluntad de parte del gobierno de Iván Duque, manifestada en hechos concretos. Primero, el no reconocer lo pactado con el ELN en el gobierno anterior. El gobierno de Juan Manuel Santos actuó no como Juan Manuel Santos, sino como representante del Estado colombiano. Iván Duque ha roto esos pactos, no los ha respetado, ha ultrajado a los garantes, a Cuba especialmente, a Noruega, y digamos que eso pues es un elemento y un antecedente diplomático muy delicado, porque no se respetan acuerdos internacionales. Dos, el no reconocer al ELN como un interlocutor político y volviendo a llevar el escenario a un tema de que el ELN es un grupo terrorista, pues nos retrocede décadas de diálogos y conversaciones que ya creo que la sociedad había entendido que a partir de las armas no logramos salir. No sé si Miriam ya llegó por aquí.
Ya se activa el micrófono, Miriam, para que me ayuden en esa pregunta, porque esa pregunta es de grueso calibre. Sí, claro. Entonces, termino mi idea ahí para darle la voz a Miriam y decir, entonces, ¿qué más ha faltado? Ha faltado, digamos, la responsabilidad política del gobierno colombiano para continuar, porque es que no es ni siquiera iniciar. O sea, ya el Estado se había comprometido con el ELN, hay una delegación, había una mesa, vino diciendo esto. Entonces, el gobierno colombiano tiene que hacer caso al llamado que hizo el secretario de Naciones Unidas y que luego el Consejo de Seguridad asumió planteando una resolución en torno a ceses bilaterales de fuego en medio de esa pandemia. El ELN reconoció y aceptó este llamado en Colombia, 90 días, no fue un cese perfecto, pero dio un paso. Pero el gobierno colombiano, efectivamente en estos 90 días no hubo muchas confrontaciones, pero hay que formalizarlo. Entonces yo creo que hay el escenario, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha acogido esta iniciativa y creo que el gobierno colombiano tendría que aprovechar ese apoyo de la comunidad internacional para resolver un problema que no solamente afecta a los colombianos. Miriam, Sí. sobre el tema de los acuerdos de paz con el ELN, ¿qué necesitamos hoy? ¿Qué tenemos que hacer para poder tener un acuerdo de paz con el, o comenzar un proceso de paz con el ELN? Bueno, yo voy a ser muy franca, sinceramente, me disculpan la franqueza, pero debo decir que nada me indica a mí que con este gobierno se pueda llegar a un acuerdo de paz con el ELN. No puedo deducir de ningún tipo de hecho que eso sea posible, porque ha habido un rompimiento de confianza por parte de esas mesas que se establecieron en Ecuador, sí, en el cual nosotros estuvimos, bueno, en esa época no estaba Defendamos la Paz, pero teníamos la articulación de otras plataformas. Estuvimos en Ecuador, estuvimos haciendo un apoyo directo a esas mesas de diálogo social, pero los tiempos de la paz no necesariamente concuerdan con los tiempos y los periodos presidenciales. Y el ELN entró un poco después de ese impulso que se le dio al acuerdo con la FARC, y eso coincidió con el cambio de gobierno que trajo una agenda completamente distinta a la agenda anterior que tenía el presidente Santos. Entonces, yo no lo veo factible, pero lo que sí veo factible es que desde la sociedad civil, desde estas plataformas, desde los esfuerzos que se hacen tanto en Colombia como en el exterior, nosotros abramos ese diálogo de paz con el ELN para seguir ambientando la necesidad de que ese diálogo se estabilice en una conversación con el Estado colombiano cuando se den las condiciones para hacerlo. Por ahora, el diálogo tiene que ser desde la sociedad civil, para poder ir cimentando las bases para que ese proceso dé fruto cuando podamos tener un gobierno que esté dispuesto a encarar ese proceso de paz. Gracias, Miriam. Bueno, ya para terminar las dos últimas rondas de preguntas, rápidamente, porque el tiempo pasa muy rápido, uno no se da cuenta, y cuando hay este tipo de conversaciones que son tan interesantes para el país, pues es como si el tiempo fuera más rápido. Juan, ¿qué mensaje envía hoy usted desde el exilio a los líderes sociales desconocidos que hoy tenemos en Colombia? Y digo desconocidos porque, repito lo que dije ahora, son un grupo de personas magnífico, maravilloso, trabajadores, emprendedores, luchan por el país, pero que nadie los reconoce. ¿Cuál es su mensaje para ellos? Bueno, yo creo que el mensaje es que los estamos conociendo y está toda la intención de conocerlos y de no dejarlos solos, no abandonarlos, ni abandonarlas, ¿no? Son cientos y cientos de personas que están en una situación precaria, su vida corre peligro, y que yo creo que hoy en día, con el uso de la tecnología, es más fácil rastrear, o sea, conocer
e intentar aportar. También sería una quimera decir que uno los puede salvar, no es posible. Pero yo creo que en la medida en que se van juntando fuerzas es mucho más efectivo el trabajo y la labor. Defendamos la Paz, hay muchos grupos, muchos colectivos en 28 países, somos más de 250 organizaciones que cada una está haciendo desde donde puede actividades en pos de visibilizar sobre todo en el exterior, digamos, al interior del territorio, bueno, hay organizaciones que lo hacen, pero nosotros desde el exterior estamos intentando denunciar, visibilizar y hacer cosas más concretas. Por ejemplo, tenemos un grupo de migraciones y hay una campaña que hicimos nosotros ahora para el 26 que se llama Pongámonos los zapatos, y es justamente eso, ponernos los zapatos de los líderes y buscar mecanismos mucho más concretos, mucho más prácticos, ¿no? Desde manuales para textos que permitan que sepan qué tienen que hacer en caso de que tengan que salir del país, cómo pedir asilo, refugio, Sí. incluso cómo retornar, ¿no? Que hay una cantidad de trabas y de burocracia que son, no son fáciles de entender más bien. Y que esos elementos, si se concretan, pueden ser de gran ayuda también, ¿no? Para estos líderes y buscar los mecanismos para conectarnos y conectarnos y conectarlas con toda la cantidad de gente que está trabajando por la paz, pero que no es tan fácil de rastrear o de encontrar o de juntar, pero estamos en ese proceso. Así que no Claro, están solos ni solas. claro. Miriam, su mensaje para todos aquellos líderes sociales que hoy se encuentran en el exilio y que desde el exilio, desde el exterior, desde la no posibilidad de retorno, porque muchos no pueden, no podemos regresar ahora, tu mensaje para ellos, tu mensaje de fuerza y también la invitación para que se vinculen a los diferentes procesos de Defendamos la Paz. Claro, creo que la tecnología, las redes nos ha permitido a nosotros hacer un trabajo mucho más de cohesión para los distintos procesos que se llevan en el exterior, donde por supuesto los exiliados, las víctimas del conflicto armado, de todos los actores, tienen espacios hoy para que puedan vincularse a los trabajos que hacemos desde el Foro Internacional de Víctimas, desde los colectivos de refugiados. O sea, existen cantidades de organizaciones en este momento en el exterior que gracias a la tecnología, gracias a la red, gracias a espacios, por ejemplo, como el que tú estás abriendo, ya se pueden comenzar a integrar a esa vida de la diáspora, pero también mantener ese vínculo con Colombia. Pienso que los exiliados tal vez es el grupo humano que más lleva a Colombia en el corazón, ¿sí? Porque es un desarraigo a la fuerza. Entonces no es tan fácil que llegue al lugar de desarraigo y de un momento a otro se olvide que existe el país. Vemos tenemos grupos de exiliados que tienen un compromiso desde hace muchos años con el país y los nuevos exiliados que infortunadamente seguimos siendo una fábrica de exilio, seguimos siendo una fábrica de víctimas y aquí lo que tenemos que tener es la profunda convicción de que la perseverancia en buscar caminos para construir un futuro para Colombia que no tenga que ser en medio del conflicto armado, esa esperanza tenemos que mantenerla viva, porque en el momento en que esa esperanza se nos acabe, estamos derrotados. Entonces, es a mantenernos así activos, unidos en nuestras diferencias, pero sintiendo que no estamos solos. Y aquí en el exterior estamos haciendo unos esfuerzos enormes para que la gente que está afuera se sienta que tiene una familia, se sienta que tiene un grupo a donde comunicarse, se sienta que puede colaborar, que puede seguir haciendo parte del proceso. Padre, su mensaje para el pueblo colombiano hoy. Yo creo que es muy importante cuando quienes estamos fuera damos ese apoyo y esa fuerza. ¿Cuál es su mensaje para ellos? El mensaje es de seguir construyendo la unidad a partir de la diversidad. Quienes vivimos en el exterior aprendemos y reconocemos que la diversidad es un hecho absolutamente natural. Aquí nos encontramos perfectamente con asiáticos, africanos, americanos, europeos, y eso nos ha hecho entender que es necesario respetar la diferencia. Entonces yo creo que eso mismo tendríamos que pensarlo
desde nuestra realidad colombiana para que desde el exterior podamos seguir aportando a la construcción de un proyecto de unidad en Colombia, a la construcción de un proyecto de dignidad, a un proyecto que nos permita salir de estos tiempos, no solamente ahora de pandemia, sino también de conflicto armado, y que es necesario la participación de todos y de todas. Hoy hemos compartido con unos invitados fenomenales. Yo creo en Defendamos la Paz y aunque no puedo participar mucho de Defendamos la Paz por el tiempo, pues estoy allí incluido y cuando podemos aportar, pues aportamos. Este espacio sigue abierto, no solamente para Defendamos la Paz, sino para todos los diferentes colectivos que desde el exterior están trabajando por Colombia, que están luchando por su país, por sus gentes. Yo creo que hoy lo más importante es eso. Y también hago la invitación a todas las personas que quieren abrir más medios y formas de llevar el mensaje al pueblo colombiano para que se animen, para que lo hagan, porque es muy importante. Yo creo que el principal enemigo que hemos tenido en Colombia es la desinformación. Yo creo que eso es el principal enemigo nuestro y yo creo que ahora estamos en un tiempo donde podemos comenzar a informar a todas las personas en tiempo real, con la realidad que podemos llegar directamente a cada persona, a su casa, a la finca, donde quiera que esté. Hoy la tecnología nos lo permite y bueno, yo les agradezco mucho por haber estado acá. 30 segunditos para que cada uno se despida de nuestra audiencia. Juan. Ay, sí. Bueno, muchas gracias por el espacio y como dices tú, invitadísimos. Tenemos 5 o 6 comisiones de trabajo en DLP Internacional y hay como 50 grupos en Colombia, así que los que están allá en Colombia se pueden unir, los que están en el exterior también búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram, que por ahí estamos y los recibimos con los brazos abiertos. Miriam. Así, lo mismo, tenemos muchas plataformas, tenemos muchas redes, nos encuentran en toda parte y me uno a la invitación que hace Jenner. Cada uno de nosotros debe llevar el nombre de Colombia, en donde sea que estamos en el mundo, con un mensaje de esperanza y de futuro y de que la paz es un deseo. No sabemos cómo será algún día, pero por lo menos estamos caminando hacia ella y todos están invitados. Gracias, Miriam. Padre. Sí, la invitación es a que todos, desde no importa qué lugar, desde no importa qué condición, podemos aportar a la construcción de la paz en Colombia. Los invitamos a ser parte de este movimiento de colombianos, de colombianas que quiere defender la paz, que quiere construir la paz y que podemos, desde lo pequeño, pero también desde lo que cada uno tiene, aportar a este proyecto común. Bueno, gracias. Y a todas las personas que nos han visto hoy, espero que les hayan gustado nuestros invitados, que les haya gustado este tema al que mucha gente le huye, hablar de paz, mucha gente le huye. Si les gustó el programa, denle manito arriba, suscríbanse a mi canal. Les recuerdo que yo soy Jenner Úsuga y este es mi canal de YouTube. Hasta la próxima.